nosotros un privilegio cuando las iglesias toman la visión de la obra misionera y esta actividad durante todo el día, seguramente un poco cansado, pero espero que Dios llame a mucha gente y que pueda decirle sí al Señor y salir a la obra, que lo necesitamos. Realmente las palabras del Señor, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es muy poco lo que tenemos, a pesar de que el DNM tiene muchas familias en el campo, estamos en todos los continentes, pero todavía hay mucho por hacer, mi amado. Entonces, esta oración de este día, que realmente el Señor lo puede escuchar, y hablar de la iglesia maltratada y perseguida, realmente es sorprendente cómo quizás dentro de lo que es nuestra nación argentina o casi toda América disfrutamos de una libertad impresionante. Dios nos va a pedir cuenta, ¿no?, de tantas cosas que nos ha dado. Argentina es una bendición para muchas naciones y creo que tenemos una gran responsabilidad de poder sacar más obreros, más hijos al campo. Así que le animo, hermano, que pueda tomar esa decisión. Y espero que en esta noche, con la ayuda del Señor, en este tiempito, no soy muy larguero yo, así que le voy a hablar en 30 minutos lo que Dios ha puesto en mi corazón, justamente la misión de la iglesia. Capítulo 1 del Evangelio de Marcos, capítulo 15, pasaje 15, 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo leemos de nuevo, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Hay una palabra importante, ¿no? Tiempo profético. Se cumplió el tiempo profético. Aquellos que estudian la Biblia, cuando Jesús suelta esta palabra, está abriendo un ámbito espiritual ya profetizado. Llegó el tiempo. Y esto para nosotros es maravilloso, saber que empezó el tiempo de la dispensación de la gracia, el amor del Señor hacia la vida de la humanidad. Lo segundo, dice, el reino de Dios se ha acercado. Es lo que hoy quiero hablarle. La diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es el reino del Señor. Y lo tercero dice: acercaos, pero arrepentíos y creed en el Evangelio. Condicionado. Tan importante que la gente no esté convencida, sino arrepentida. Que llegue a los pies del Señor reconociendo sus pecados y cambiando su manera de pensar y de proceder. Pero dicho esto, vamos a trabajar solamente sobre la palabra el reino de Dios. ¿Les parece que oremos, hermano? Amado Señor, gracias te damos por esta noche, gracias por esta jornada, Señor, donde tu Espíritu Santo está hablando al corazón de tu iglesia. Gracias por esta decisión, Señor, de apartar un día específico para poder orar, para poder hablar de la obra misionera. Por eso, Señor, en este día pedimos que tu palabra sea clara, específica y que edifique a tu iglesia por siempre. A ti sea la gloria. Amén. A modo de introducción, cualquier iglesia que no participa en la Gran Comisión ha perdido su derecho bíblico a existir. Fuerte, ¿no? ¿Quién lo dijo? Oswald Smith, evangelista, hacía himnos, misionero, escritor. Sus libros se han traducido en 128 idiomas. Y él dice, después de viajar y estudiar en 53 países, he llegado a la conclusión de que la única manera de llevar a cabo la Gran Comisión es a través de la página impresa. Dijo esto antes de morir. En 1924 realizó una campaña evangelística en Rusia y otros países bálticos junto a William Fuller. Fue el fundador y director general de la Sociedad Misionera en Rusia, ya en el año 1924. En 1926 fue presidente de la Alianza Cristiana y Misionera para Canadá. En 1927 fue pastor del Tabernáculo Evangélico de Los Ángeles, California, de la mencionada denominación, escuche, con no menos de 200 miembros al principio de su ministerio. Allí llegó a tener más de 2.000 miembros. Viajó por todo el mundo predicando el Evangelio, apoyando la obra misionera. En 1957 realizó una campaña de evangelización en Latinoamérica, en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. Por primera vez en la historia, todas las iglesias protestantes se unieron para apoyar y cooperar con esta campaña. En los años 30, la congregación de Smith ayudaba a más de 40
obreros nacionales en Laptia, Bélgica, Francia, España. Fue este el último país donde estableció un colegio bíblico, seguido de una visita que realizó en 1929. En 1933 llegó a ser pastor de la iglesia mundial llamada Iglesia del Pueblo. ¿Tenía autoridad para hablar? Exactamente. Entonces, mi estimado hermano, antes de comenzar quiero comentarle, Dios me ha dado la bendición en estos años. Este año cumplimos 40 años con mi esposa de ministerio y hemos fundado muchas iglesias por misericordia del Señor. Hemos colaborado en la iniciación de muchas obras y siempre estamos entusiasmados a seguir abriendo obras para la gloria del Señor, dentro de la nación argentina y también enviar misioneros al campo. Dicho esto, quiero decirle que no es lo más importante de la iglesia. La iglesia es un instrumento. Lo más importante es el reino. Y ese es el gran problema, que vamos perdiendo el motivo por el que Cristo fundó la iglesia. Vamos a ir mirando algunas cosas. Entonces, mi estimado hermano, con toda autoridad decimos, amamos la fundación de iglesias, amamos que se establezcan las obras, pero tenemos que entender que tiene un propósito, que el reino de Dios sea conocido en toda parte del mundo. Y la iglesia tiene esta función y este motivo era la iglesia primitiva, por la cual el Señor logró hacer maravillas sin los recursos que nosotros hoy tenemos. Podemos viajar en avión, podemos viajar en auto, podemos viajar de distintas maneras, tenemos medios tecnológicos que nos permiten llevar la palabra a tantos lugares, sin embargo no hemos alcanzado nada comparado a lo que hizo la iglesia primitiva en medio de persecución. Entonces, mi estimado hermano, es como que cada día prestemos atención. ¿Estamos cumpliendo la función del reino? Dicho todo esto, vamos a hablar 4 cosas importantes. Lo primero, definamos lo que Jesús predicó, porque la base nuestra es Cristo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? La base nuestra es Cristo. Cristo es nuestra base. Entonces, Jesús predicó, y dice Lucas capítulo 4, pasaje 43. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Está antes que la iglesia. Él salió a predicar antes que le dijera a Pedro, edificaré mi iglesia. Hasta ese momento Jesús está predicando el evangelio del reino. Hay una organización por ahí, ¿no? Pare de sufrir, la del reino, y que a veces le molesta mucho, pero está cumpliendo una función y moviliza a muchísimas personas. Tenemos que prestar atención, que tenemos que tener una visión de reino. Ya vamos a mirar algunas cositas. Así que dice el Señor que este es su propósito, ¿no? La palabra del Señor ahí en el Evangelio habla. En la tierra Él hizo una oración. Cuando estuvo dijo, que venga, ¿se acuerda del Padre Nuestro? Que venga tu reino. El motivo principal de Cristo es el reino de los cielos se ha acercado. Y predicaba y oraba que venga tu reino. Y lo estableció, bendito sea el Señor. Lamentablemente hoy estamos viendo que hay toda una actitud pomposa por la muerte de ya sabe quién, ¿no? Que aparece en todos los lugares y usted ve, dice, esa es la iglesia. Esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la que está donde nadie llega. La iglesia de Cristo es la que tiene interferencia en lugares peligrosos, en lugares pobres. No hay lugar donde la iglesia de Cristo deba perder el espacio, sino que tiene que estar. Pero siguiendo con esto, significa que vino a establecer gobierno y esperanza de vida. Esto es lo que es el reino. El reino de Dios es justamente, mi estimado hermano, perdone, vengo saliendo de una gripe, estoy acá por amor a sus pastores. Así que no me convide Mati porque lo voy a bendecir con una bacteria. Estimado, el reino lo primero que viene a establecer es gobierno y esperanza. Ese es el fin del reino. La iglesia es una estructura. Luces, parlantes, sillas, es una estructura. Pero la iglesia es un ámbito espiritual que tiene que ejercer gobierno, donde la iglesia está y el reino se establece, porque cuando usted planta bandera en un barrio, en una ciudad, hay esperanza. Hay cambios de persona, hay un valor de la vida, porque esa es la función del reino, por el instrumento que se llama iglesia.
Amén. Entonces seguimos, mi estimado. Mateo capítulo 11. Porque ¿qué significa esto de establecer gobierno y esperanza de vida? Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, las esferas espirituales, dice la palabra del Señor, sufre violencia. ¿Y quiénes lo van a arrebatar? Los valientes. Hay una batalla espiritual, dicho por el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6. Nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino con principados, potestades, la gente que tiene depresiones, ansiedades, crisis, los obreros que llegan a un lugar, los misioneros que viajan felices, contentos, y cuando llegan al país se quedaron solitos. Como dijo un boxeador, en el cuadrilátero te sacan el banquito, te quedas solo. Y acá es lo mismo, cuando salís a la obra hay un mundo espiritual que sufre violencia, porque el reino, cuando entra un hijo, una hija a un lugar con la autoridad de Cristo, con gobierno de Cristo y con esperanza de vida, hay batalla espiritual, hay guerra espiritual. No es que seamos portadores de rostro, somos un problema para Satanás, a donde llega un hijo de Dios. Donde llega un hijo de Dios es un problema. Cuando la iglesia se establece, puede haber un centro de prostitución, puede haber venta de droga, puede haber muchas cosas, nadie dice nada. Se establece una iglesia y se armó. ¿Sí o no? ¿Hay problema o no hay problema? ¿Cuál es el problema? El reino. Se acercó el reino. Josué capítulo 1. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Esa es la iglesia. Esa es la función del cuerpo. Entonces, el Señor está hablando de esta lucha. Ahora, mi estimado, ¿quién es este Juan el Bautista? Isaías 43, vos que claman en el desierto, pero preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan es el que va a abrir la nueva dispensación. Hasta aquí hubo silencio, 400 años. No hubo mensaje, no hubo palabra profética. Y ahí viene diciendo Juan, viene detrás mío uno que va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Impresionante, hermano. Y cuando Jesús entra es donde aparece la guerra espiritual, mi estimado. Entonces el reino es eso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si vos te sentís cómodo, todo el mundo se lleva bien con vos, hay un problema ahí. O sos igual, cuidado, o sos muy buenachón, ¿no? Por darte un tinte de misericordia. Pero si caminás en santidad y estás en el reino, sos un problema. A donde estés, sos un problema. Porque Satanás sabe que le vas a hacer batalla y vas a cambiar muchas cosas para la gloria del Señor. Así que, mi estimado, hay batalla. Satanás, que sabía esto, que cuando Jesús viene a establecer el reino y suelta la palabra, él pretendía desviar el propósito de la persona de Jesucristo. Y vamos a la palabra del Señor, dice el Evangelio, según Lucas, capítulo 4, pasaje 5, y lo llevó el diablo a lo alto del monte. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. En un momento, ¿qué le mostró? ¿Qué viene a establecer Cristo? El reino. ¿Qué quería hacer Satanás? Desvirtuar el propósito, el mismo propósito que tenía Adán y Eva, que lo puso el Señor para enseñorear la tierra, y por la codicia extienden su mano y rompen un pacto con Dios, y ahí entra el pecado según Romanos capítulo 4, ¿verdad? Entra el pecado por un hombre, pero por otro hombre entra la vida. ¿Qué quiere hacer Satanás? Desvirtuar el propósito por el cual Cristo fue traído a la tierra. Todo esto te lo daré si postrado me adoras. Pero si eres un usurpador, el reino no te pertenece a vos. Viniste a reinar porque hubo alguien que cometió error, pero vino alguien a abrir nuevos caminos para que el reino se establezca a través de la iglesia. Estimada iglesia, mi estimado hermano, con mucho amor, el gran problema de los hombres que quieren poder y gloria y olvidan de establecer el reino. Estamos bárbaros cuando estamos reunidos como pueblo, maravilloso cuando hacemos campaña, movimientos que hace la iglesia, hay reconocimiento, recién su pastor me presentó, no sé si era a mí que me presentó o a otro, pero soy un santo, préndame vela por favor, Claro, pero el problema del ser humano cuando comienza a caminar sobre esa línea, soy algo, cuando en realidad soy parte del reino.
No soy el reino, soy parte del reino. Y no puedo asumir un rol de dueño de algo que le pertenece al creador del cielo y la tierra. Entonces, si la iglesia entra en ese ámbito, vemos lo que hoy acabamos de ver en la televisión durante todos los días. El poder, la riqueza de la iglesia, que no es esa. Porque no entremos en una cuestión que pueda afectar a alguien, ¿no? Entonces, esto es lo primero que quería mencionar. ¿Cuál es el mensaje que establece Cristo? El reino. ¿Cuál es el mensaje que establece la iglesia? El reino. Amén. Lo segundo que quiero hablar, la iglesia no es la meta, y no se me ofenda con esto. La iglesia no es la meta, el reino de Dios es la meta. La iglesia es el instrumento. Vuelvo a decirle, yo levanté muchas iglesias, pero para mí la meta no es el templo. De hecho, su pastor conoce, hace 2 años estoy construyendo la obra número 39. Y calculo que me llevará 1 año más. Voy a establecer algún pastor y así le entrego la llave y me fui. Ya está. No soy dueño. Es parte, es un instrumento la iglesia, pero tenemos que pensar que nos plantamos en el lugar y tiene que haber bendición en el barrio, tiene que haber bendición en la ciudad, tiene que ser transformada la persona porque el reino ha llegado. Y el reino es el que transforma a las personas. Entonces no es lo importante la estructura, si bien la necesitamos, lo más importante es que el reino de Dios se establezca. Luego vamos a mirar referente a esto. Entonces quiero leerle Mateo 16, 18. Perdone que use mucha Biblia, pero es así la cosa. 2 cosas fundamentales, Cristo y la palabra del Señor. Listo. Bueno, dice Mateo 16, 18. Y yo también te digo, ahí está hablando a Pedro, tú eres Pedro, pequeña roca. Y sobre esta roca, él es la roca, ¿no? Edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí va la cuestión. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? La iglesia tiene vida. La iglesia funciona, porque ¿qué está diciendo? No hay puerta que pueda resistir a la iglesia. Quiere decir que la iglesia se tiene que expandir, tiene que avanzar, no se puede quedar en 4 paredes. Le ha pasado a Europa, le ha pasado a Estados Unidos, que la iglesia se metió para adentro y perdió su visión de reino. Pero aquí estamos con una visión de reino, para extender y para enviar obreros a cada lugar de esta tierra, que sea conocido la palabra del Señor y el reino de las buenas nuevas. El pueblo israelita había venerado tanto el templo que perdió su misión, porque la misión era que sea un pueblo de reyes y de sacerdotes. Sin embargo, el pueblo de Dios se quedó para adentro y el ornamento de la iglesia le pasó a ser más importante. La belleza del templo de Salomón, el oro y todo lo que había, era más importante el templo. Cometían pecado, hacían cosas que no tenían que hacer y decían, a nosotros nunca nos va a pasar nada porque tenemos el templo de Jehová. Por eso Jeremías dice, no fiéis en palabra de mentira, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Qué hizo el Señor? Destruyó el templo. Así de corta la hace el Señor, ¿no? Sacó su gloria y el templo que era tan venerado lo destruyó. Y estimado, la joven que acaba de mostrar la iglesia perseguida, sí, nos derribaron muchísimos edificios en el mundo, en la iglesia perseguida. Pero cuantos más edificios se derribaron, más gente se convirtieron a Cristo. La conversión es masiva, la gente está llegando a los pies de Cristo. Cuanto más perseguida, más se potencializa la iglesia. Ahora, cuando nos acomodamos, empezamos a morir dentro de la iglesia, ¿no? Nos atrofiamos porque le damos importancia a la estructura. Así que, mi estimado hermano, quiero relatarle que dice que iban caminando 2 cardenales, no de los pajaritos, sino estos que quieren ser votados para papa. Iban caminando 2 cardenales mirando la riqueza del Vaticano. Es impresionante, ¿no? La riqueza que hay ahí. Y iban mirando los 2 y uno de ellos le dijo al otro, no podemos decir, como Pedro dijo, que no tenemos oro ni plata. Y el otro reflexionó y le dijo, tampoco podemos decir, levántate y anda. Tienen riqueza, pero perdieron el poder. Iglesia, tenemos mucho, pero falta lo más importante, esa vida de reino.
donde nuestras almas no pasan solamente a orar por un momento, por una lista de países, sino continuamente gemimos en la presencia del Señor, orando apasionadamente por la obra y porque la gente llegue a los pies del Señor. Esa es la iglesia activa, ¿no? No es casualidad que Dios permitió la destrucción del templo de Salomón. Entonces, ¿cuál es el concepto de iglesia? ¿Cuál es el concepto de la iglesia? ¿No? Porque Jesús habló de esto. Entonces le digo, ¿cuál es el concepto? En la palabra eclesia, que quiso decir Jesús, porque Jesús soltó la palabra eclesia. Entonces hay una primera palabra, la E con la X, la K de kilo, eso significa apartado. Entonces el significado literal son apartados con un propósito, separados con un propósito. La iglesia fue separada con un propósito, cumplir la función del reino. No es la estructura de edificio que me gusta edificar mucho a mí porque soy constructor. Me encanta, yo llego a un terreno vacío y ya lo veo el templo terminado. Y empiezo a trabajar sobre eso y edificamos y soy muy feliz cuando terminamos el templo y lo que habíamos proyectado. Pero eso es material, eso no es la iglesia. La iglesia es el grupo de santos que fueron apartados. Es lo que dijo Jesús. Yo llamo a mi iglesia, separo un grupo para cumplir una función de reino. Para eso Dios te llamó. Seguro que tenés problemas, que venís con dificultades y bueno, que te duele el callito, que te quiere dejar tu marido, que el novio te abandonó. 1000 problemas que hay en las congregaciones. Bueno, no te entretengas. Ahí decía el eslogan de la camiseta de Leo, no sé, atrás decía no te entretenga, algo así. No pierda tiempo, ¿viste? Porque ese es el propósito de nuestro adversario, entretener. Pero la iglesia tiene que cumplir su función. Entonces, fuera, la palabra ex significa fuera, o desde la raíz de esa palabra es kaleo, que significa llamado. Así que Dios nos sacó afuera porque nos llamó. No es para adentro, es para afuera. Es para afuera. Es para afuera la iglesia. Adentro nos reunimos a pasarla bien, a cantar unos coros, pero la iglesia tiene su función afuera, en la familia, en el hogar, en las naciones, en los pueblos. Ahí está la iglesia. A mí me apasiona cuando llegamos a un lugar. He fundado iglesia en montes, en villas, en edificios grandes, en pequeños. ¿Cómo me gusta cuando llega la iglesia? Hay unos líos. Fui a levantar una iglesia en un lugar y me cayó la policía, patrulleros. Me acusaron de ocupa. Claro, llegué a las 5 de la tarde con un grupo de los que yo tengo a trabajar, a cavar base, a levantar el templo. Y llegamos con camiones, hicimos toda una movida que el barrio dijo, son ocupas. Para más estábamos a previa de unas votaciones, así que nos acusaron de, no le voy a decir de qué partido político, pero... Y vino la policía y me dice una de las obreras, pastor, pare la obra, ni loco. Estamos en nuestra salsa, le digo. Esto es lo que me gusta, le digo. No, tenemos que... No, pero pastor, nos van a hacer problemas, pero mejor si nos hacen problemas porque estamos en el buen lugar. Así que el pobre pastor le agarró descompostura de estómago. Andaba loco el pobre hombre y yo seguía trabajando y la gente del barrio levantó firma porque quería parar esto, el otro y la encargada andaba con los papeles, todo. Y al final pasaron 2 días, nosotros seguíamos trabajando, los patrulleros ahí al lado de nosotros y en definitiva, perdónenos, lo estamos cuidando, dice. Ahí se levantó la iglesia, ¿no? Esa es la iglesia. Así que si usted piensa hacer las cosas y por ahí alguien se mete en el ministerio, tengo ganas de servir, pastor, pastora, quiero trabajar para el Señor. Bueno, hermana, el otro le está diciendo, no sé lo que te espera. Y entramos con los problemas, pero yo antes no tenía problemas. Bueno, bienvenido al reino de Dios. El reino de los cielos se hace fuerte. Amén. Bueno, espero no sacarle el entusiasmo, hermanos. Un evangelista como Felipe, Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, escuche, que anunciaba el reino de Dios. Anunciaba el reino de Dios. No estamos para pregonar ninguna figura humana, ni mucho menos ningún eslogan ficticio o fantasioso de nuestros nombres como iglesia.
estamos para levantar el nombre de Cristo en alto. Siempre, siempre la gloria será para Jesucristo. Jesús es la esperanza. Amén. Entonces, considerando esto, paso a lo tercero. Es un imperativo la extensión del reino a través de la iglesia y a través de los obreros. No es que yo lo siento o a mí me parece, es un imperativo que la iglesia de Cristo haga obra misionera, saque obrero y se extienda. No es una opción, mi amada iglesia. Es nuestro deber como pueblo del Señor tener esta visión. El evangelio no nació acá por casualidad, sino porque hubo gente que obedeció a Dios. Obedeció a la palabra y vino a plantar la semilla, y hoy ya no es un campo que recibe misioneros, sino un campo que envía misioneros. Era una tierra fértil para sembrar semilla, ahora Argentina es un semillero que siembra semilla en el mundo. Ese es el propósito de la iglesia. Entonces es un imperativo, según Mateo 28, no es una opción, o si siento, o tengo la visión, o no sé, es un mandato. Por tanto, id, primer palabra, id. Es una orden. ¿Quién la dio? Jesús dio la orden. Es un imperativo. ¿Y qué más dice el Señor? Sigue diciendo el Señor, haced discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí viene la palabra. Enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Es una orden para la iglesia el levantar obreros transculturales. Y tiene que ser personal, porque por ahí aparece un sistema muy lindo que se puede utilizar como medio provisorio, pero yo no lo veo al apóstol Pablo sentado en un Zoom. ¿Sabe qué? Pablo hoy diría, me hubiese ahorrado 5 veces que me den látigo, me hubiese ahorrado un naufragio, misionero del aire. No, el tema es ir, porque la palabra, por tanto, ir, ese es el primer mandato, y dar la enseñanza del reino, porque ahí es la cuestión, tenemos que enseñar lo que el reino predica y anuncia, ¿no? Entonces, estamos diciendo algo que quizás, espero no ofender a nadie, no es mi propósito, sino tratar de movilizarlo a que entienda que hoy hay mucha enseñanza psicológica que no está mal, yo creo que se necesita. De hecho, como pastor a veces a más de uno, cuando veo que tienen poco corrido algunas cositas, le digo, vaya a ver a un hermano que lo pueda acompañar, a una persona profesional para que pueda ayudarle emocionalmente, porque no es un problema espiritual, sino un desorden emocional. Estoy de acuerdo con eso. Claro, yo vengo de abajo, del tiempo donde usted tenía cultos de oración los martes, teníamos. Entonces mi pastor nos mandaba clavar la rodilla 2 horas. Y levantate si podés, porque él caminaba y ora hermano, y tenía que orar y reprender y orar. Y yo no tenía ningún dolor, ninguna crisis emocional, no tenía un patito corrido, estaba sano. Hoy en día es como que todo me miró mal el pastor. Pasó por lo mío, no me saludó. Psicólogo, por favor. Porque tengo un problema de padres, de abandono de padre, y usted es un... Ay, no, pará un poquito. Empecemos a poner las cosas en su lugar. Dios te llamó para ser parte del reino, y el reino es un lugar de batalla, de guerra, donde el hombre y la mujer de Dios tiene que saber que Efesios capítulo 6 no está puesto por estar. Tome la espada, que es la palabra, y comience a romper atadura en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que... perdón, con Vero, el coaching consiste en liberar el potencial de una persona para incrementar al máximo de su desempeño. No está mal. ¿Qué está diciendo? Que te trabaja al interior para que... Pero conoce a Cristo. Él es el que transforma. El reino, cuando entra a tu corazón, trabaja en tu vida y te sana. Él es el que sana todas tus dolencias. Ahí está el secreto, buscar al Señor, ¿no? Entonces, Hechos capítulo 28, pasaje 31, dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esta era la iglesia primitiva, hermano, que
se movía en el Espíritu y predicaba el reino. Nada le impedía, persecución, opresión, hambre, desnudez, dice Pablo, pero nada lo separaba del Señor. Es un imperativo predicar el Evangelio. Y a donde podemos llegar, tenemos que llegar, mi estimado. Que el Señor nos ayude a llegar a los lugares donde no hay alcanzados. En este día yo tendría que estar en Panamá, en uno de nuestros retiros internacionales llamado Comibam, donde se juntan todos, de todo el mundo se juntan, a veces 80 países representados, líderes de todo el mundo, para hablar lo que ya sabemos. Entonces yo soy medio criollo, yo. Me gusta el mate amargo, asado sin cosas raras, así, sencillito y en la alpargata. Cuando alguien me está hablando de que hay una estadística, ya lo sé, pongamos en acción. Porque si vamos a estar siempre hablando sobre la necesidad, yo tengo que decirle, alcanzados lugar donde no hay presencia evangélica. El no alcanzado, lugares donde se necesita del evangelio, es porque la iglesia está metida para adentro. Otra vez volvemos sobre el coaching. Se trabaja sobre lo interno cuando en realidad hay que sacar afuera. Y le cuento algo. Tenía ahí una señora que vivía enfrente de mi casa. Yo llego a las 10 de la noche, depende del culto, si me larga temprano leo, no sé, pero más o menos. Cuando estoy en algún lugar, llego tarde en casa, 12 de la noche, y tenía el portón de mi garaje que lo aceitaba, pero hacía un poco de ruido. Vio así, ¡cri! Y yo llegaba casi y abría ese portón para que no haga ruido y se prendía la luz de la vecina de frente. Pastor a domicilio. Sí, María, puede orar por mí, no puedo dormir. Y yo que voy con mi corazón y digo, bueno, hermana, vamos a orar, Padre, y lo bendigo. Era el té de cada noche para ella. 1000 dolores siempre. Y no podía dormir, que tomaba pastillas. Tengo un comedor en la iglesia, con muchos chicos como ustedes tienen los mismos problemas. Tenía 5 chiquitos que su madre vivía en un estado de drogadicción todo el tiempo. Se iba 2 o 3 días y a los chicos los dejaba atados en la cama y tenían acceso solamente con esa cuerda al baño y pegaban el grito de la ventana y nosotros como iglesia íbamos a llevarles la comida con denuncias pertinentes y todo lo demás, pero vio cómo es esta cuestión. Estoy hablándole unos años atrás. Usted veía la cabeza del chico y mínimo 10 o 8 cicatrices, porque la madre cuando venía los golpeaba, venía en un estado terrible. De hecho, todos los chicos salieron con problemas psiquiátricos. Los tuvimos que internar en lugares psiquiátricos. Bueno, fue algo muy traumático. Entonces un día le digo a María, ya cansado, yo, mire que hay que cansarme a mí. Y cansado de esta situación de que era el pastor de turno, farmacia de turno, era yo el pastor. Así que un día le dije, mire María, esta es la última oración que le hago. Mañana usted a las 8 de la mañana me espera acá en la puerta y vamos para la iglesia. Bueno, pastor, bueno. La llevó al comedor y justo está uno de los chicos. Vení, hijito, le dijo. Le saco el sombrerito que tenía. Le digo, permiso, le digo al nenito. María, quiero que mire esto. Empezó a verle las cicatrices que tenía en la cabeza, los moretones que tenía en la cara. Y ahí le cuento la historia que le cuento a usted. Y usted está llorando, mi estimada hermana, le digo, porque no tiene nada para hacer. Recibe euros de Italia, tiene casa, tiene abrigo, tiene todo. ¿De qué llora? Empezó a llorar, pero ahora en serio. De ahora en adelante la quiero ver acá, le digo, trabajando. Uy, cómo trabajaba esta mujer. Le cambió la vida. Porque el reino cambia la vida. Le cambió la vida. Mire, antes no podía dormir, después había que ir a levantarla. Ahora, ella era una experta en cocina. Le cocinaba lo mejor a los chicos. Se iba a los supermercados, a las verdulerías, a las panaderías, le preparaba compota. A los chicos los trataba. Era impresionante el trabajo y la felicidad. ¿Vio cuando una planta usted le echa agua? Ese es el reino.
Entonces, si está con algunas cositas, hable con su pastor, que algún trabajo le va a dar. Quizás sea como María, ¿no? No, yo sé que acá no pasa nada, en Capital. Estoy hablando en la provincia. Yo. Cuarto, y ya estoy finalizando, pues me estoy yendo de horario. ¿Cómo actúa el reino? ¿Cómo actúa el reino? Mateo 13:33, y ahí es lo importante. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Usted hace pan, hace pizza, hermana? Sí. ¿Algún panadero por acá que atenta contra nuestra salud? Entonces, usted conoce la función de la levadura, ¿no? Está la harina de una manera, pero la dama, el caballero, va a mezclar esa levadura, que son células vivas. Preste atención a esto, son células vivas, que van a trabajar sobre esa masa y va a producir, lo primero, una transformación. Ese es el reino, que transforma lo que era de una manera, la transforma para algo mayor. Porque Jesús está diciendo, ese es el reino. La función del reino es que transforma, porque son células vivas. La iglesia es una célula viva que actúa en el barrio, en el trabajo, en la casa, en la calle, donde sea, las células vivas actúan y transforman. ¿Y qué es lo que produce? Se expanden. Ahora, lo maravilloso es que nadie lo ve. Ve el resultado, pero no la operación. Esa es la iglesia. Ese es el reino. Que no sabemos cómo lo va a hacer Dios, pero Dios lo hace. No sabemos el efecto que va a ocasionar y que no tiene límites. No tiene límites. Hace unos años llevé una radio a Chat, donde estaba Tony, en ese tiempo Emiliano, soltero, Ezequiel el Salvaje, soltero también. Y ahí fui a llevar una radio, a la radio que está allí todavía funcionando, Voz de Esperanza. Interesante porque el equipo nuevo se desconecta, se conecta y no anduvo. Equipo nuevo, a estrenar. Inexplicable. Quisimos volver a poner el equipo anterior, ya nos quedamos sin el viejo y sin el nuevo. No anduvo nada. Luchamos como 3 días para poder ver cómo funcionaba esto, qué pasó, qué hicimos. Oramos, le reprendimos al diablo, hicimos todo lo que usted y yo sabemos hacer. ¿Sí o no? Hasta que alguna vez alguien se le ocurrió y dice, ¿y si llamamos al técnico? Así que Tony llamó a M33, que es la empresa que nos hizo la radio, nos dio algunas explicaciones, no hubo caso. Pero, ¿qué es lo que quiero contarle a usted? Cuando salimos con Tony por el mercado, la gente le preguntaba, ¿qué pasa con Voz de Esperanza? Los musulmanes, la gente que tiene una visión diferente de la vida, estaban pendientes de la palabra de Dios. La radio no tiene límite, no tiene visa, no tiene frontera, no tiene puerta. Ese es el reino. No tiene límite. Es la levadura de la cual habla. Entonces, ¿cómo actúa la iglesia de Jesucristo? Silenciosamente. Esa es la iglesia. Porque, a ver, nosotros los argentinos llegamos a un país y vamos a pasar a todo. El otro día una chiquita, le dije, hablalo, Tony, por favor. Pasó a contar su proyecto, porque voy a ganar 1.000 personas, porque voy a ganar, pero bendito sea Dios, ganá 10.000, pero arrancá por uno, por favor. Llegá primero a la tierra, te creo la fe que tenés, pero el reino de Dios no actúa así, soplá y pedilo ya. No, el reino de Dios, dice Jesús, lleva su tiempo, va creciendo y aún da la palabra, echa la semilla en la tierra, no sabe cómo procede, cómo se mueve, pero va a dar de su tierra, va a dar el fruto como corresponde, en su tiempo. Por eso vuelvo a la palabra del principio de Marco, ha llegado el tiempo de Jesús. Entonces su reino, hasta el día de hoy y hasta que Él venga, nunca va a parar de crecer. Aunque haya persecución, aunque haya límites, la iglesia sigue funcionando porque es la levadura que está actuando en esto. Finalizo, hermano. La definición que el reino de Dios no es visible, aunque veamos multitudes, el efecto debe estar en la transformación.
Ahí es donde vemos el efecto de la levadura, cuando la gente es transformada. Y dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Mi amado, no somos una imagen de evangélicos ni de creyentes con una modalidad o solamente con parámetros morales. Somos gente que hemos sido transformada para transformar a otros también. Tiene que transformar a otros también a través de la visión del reino. Otra vez, la levadura. El reino actúa de esa manera, contagia a otros para que puedan venir al Señor. Concluyo con esto. Año 1978. Estoy haciendo el servicio militar. Pertenecía a un grupo de marineros que custodiaba a un almirante. Me habían calificado por carácter, qué sé yo. Ahí me llevaron a custodiar a un almirante. Tenía algunos compañeros ahí, traviesos los muchachos de la vida. Entonces, claro, la pregunta, ¿tenés novia? ¿Saliste anoche? ¿Hiciste eso? Y se contaban sus aventuras. Y yo le decía, no, yo soy cristiano, un hijo de Dios. Me empezaban a cargar, a hacer bromas, santo de acá, santo del otro, y un montón de cositas, ¿no? Pero a mí me daba mucha ocasión para hablarle, porque para eso está la función del hombre y de la mujer de Dios, de que todo el mundo sepa que nosotros somos hijos del reino. Así que le hablé a los chicos del Señor y se enteraron los almirantes, los capitanes, y cuando voy al baño me va a seguir un suboficial de la Marina. Ahí en el baño me atiende y me dice, Rubén, sabemos que sos evangélico, dice, y que estás queriendo ganar a tus amigos para tu religión, dice, pero te pedimos por favor que te calles la boca porque te vamos a mandar a Patagonia. Nos tenés cansado con tu evangelio. Le digo, yo le agradezco tanto a usted, le digo, que tiene buena voluntad de poder darme el anuncio, pero me da más fuerza para seguir predicando. Pero vos sí que sos loco. No somos locos, somos realistas. Fuera de Cristo no hay solución. Y yo estoy presentando a un Cristo que es maravilloso, que transformó mi vida y quiero que los muchachos, bueno, se enojó el hombre. Y literalmente me dieron el pase para Patagonia. Todavía me dice, vas a ir a peinar pingüinos, me decía. Pero mi tío, que era custodio de muchos presidentes de la nación argentina, estaba dentro de ese grupo y dice, ¿qué te pasó? ¿Anduviste predicando de ese evangelio de loco que vos tenés? Sí, tío, le digo, feliz de que estoy predicando. Bueno, voy a ir para Patagonia a predicar allá también. Entonces me dice, no, voy a hacer todo lo posible para que te quedes en la casa del almirante. Bueno, terminé en la casa del almirante, custodiando a las hijas, bueno, todo un proyecto largo. Lo que yo quiero contarle que año 1985 abro la iglesia, la primera iglesia que abrimos, y se convierte 3 hermanos, 2 mujeres y un muchacho, lindos chicos, hoy pastores, linda gente. Y hablando con su tío en una mesa, le dice, así que se hicieron evangélicos, sí. Yo tenía un soldado que era medio loco, dice, que le dijimos esto, y él empecinado siguió predicando, y si lo quisimos mandar a Patagonia, pero tenía sus contactos y fue para otro lado, dice. ¿Cómo se llamaba? Dice, Rubén Alegre, le dice. Y le dice la chica, pero ese es mi pastor. Así que el domingo estoy predicando en la iglesia, y miro, lo veo el suboficial allá, sentado en el templo. Hago la invitación, este se tiene que convertir a Cristo. Pasó llorando el hombre, se convirtió al Señor. Y me dice, ¿me permite hablar algo, pastor? Me dice. Dice, yo tengo que pedir perdón, dice, porque yo quería impedir que este muchacho predique de Cristo, dice. Y ahora, dice, yo me vengo a enterar, dice, qué fiel que fue Dios que lo recompensó, dice, y qué valiente que fue. Ahora, lo que yo quiero decir es lo siguiente, ¿qué hubiese pasado con esas chicas si era todo lo contrario la historia? Que me callara la boca. Tu pastor es un cobarde, ¿sabes cómo le pusimos los puntos y se quedó? Dios te va a pedir cuenta. Iglesia, Dios te va a pedir cuenta. Si no das para la obra misionera, si no oras,
y si no sales al campo. Misión posible. Algo. Claro que podemos trabajar en distintos lugares de nuestra nación argentina. Le invito a que se ponga de pie. Pero creo que hay después otra actividad más. Perdón, me fui de tema. Pero quiero motivarle a que entienda que obreros se buscan. Hubo un tiempito que tenía 5 minutos de oración sobre la palabra que dice: roga al Señor de la mies. Así que cronometré mi celular para que cada día sonara según el capítulo de Marcos y el versículo bíblico y dónde iba. Si voy con el auto, si estoy en alguna actividad, aparto ese momento para rogar al Señor. Yo ruego a Dios todos los días por obreros a la mies. En este mes cumplí 66 años y tengo una pasión por la obra que espero que el Señor me dé fuerza a poder entregar a las iglesias y poder trabajar de otra óptica para la obra misionera. Me encantaría poder salir y ministrar y trabajar y hacer tantas cosas. Ruego a Dios que nos dé fuerza, ¿no? Pero yo le hablo a los jóvenes, a los matrimonios, a los muchachos. A mí me apasiona cuando veo en el departamento de misiones que vienen, y no desprecio al adulto, por favor. Tenemos a Marta, que partió con el señor Medina, y su esposo Samuel, después de fundar varias iglesias, pastores de 30 y pico de años, fueron a trabajar en España. Puedo mencionarle a los hermanos Caisi allí, y tantos hombres adultos, pero ¿qué tal el joven? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Así que yo le invito en este tiempito, el pastor va a estar orando, los obreros, y necesitamos obreros. Necesitamos gente que haga el reino, que predique del reino y que cumpla la función del reino. La iglesia, maravilloso. No sé cuánto tiempo hace que estás en la iglesia. Hermoso los cultos, hermoso la algarabía, pero necesitamos gente en el campo. Guerreros se buscan para que hagan la obra, para que sigan batallando, como Ezequiel y Ani, que están allí en Nicaragua, Marcos con Nati, que están allí en Holanda, llámese Europa, llámese África, donde sea, necesitamos obreros. Ahí en la ventana 1040 hay 68 países que nunca han oído del Evangelio de Jesucristo y que necesita de alguien que diga cual Isaías: heme aquí, envíame a mí. Pastor Leonardo. Espíritu Santo, vení, acércate. Si Dios habla a tu corazón, esta palabra clave: el reino de los cielos. Trabajamos para un reino inconmovible y para la extensión de ese reino que no se mueve. Espíritu Santo, haz tú la obra en el corazón. Vamos, vamos, deje su lugar, venga aquí. Venga a rendirle su corazón a Jesús. Una vez más, hagamos un altar con todas las palabras que hemos escuchado desde temprano en la tarde. Los que nos compartían Marcos, lo que nos compartía lo que nos compartió el pastor Rubén, lo que hablamos de Jeremías. Hoy es el día. Hoy es el día en donde Dios pone mayor carga. Mayor carga. Mayor carga. Si hasta hoy tenías un peso de carga en tu vida sobre aquellos que estaban perdidos, hoy Dios la redobla, esperando un sí. Esperando un sí. Esperando un sí de tu corazón. Un sí. Sí, Señor, aquí estoy. Sí, Señor, hazlo conmigo. Sí, Señor, ven, ven sobre mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Envíame a mí, envíame a mí, envíame a mí. Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré. Yo lo haré, Señor, yo lo haré.
Cuenta conmigo, cuenta con mi corazón, cuenta con mi vida. Oh, ven Espíritu Santo, ven, 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 ven. Llena, llena, llena ahora. Llena este vaso de vida, Señor, para poder vaciarme en alguna nación, en algún lugar en donde vos quieras que yo vaya. Guíame, Espíritu Santo, guía mi vida, háblame. Necesito una palabra esta noche. Oh, ven, Espíritu Santo, ven, 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 ven con tu río, ven con tu río, ven, 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 ven con tu río, ven con tu río, ven. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Toca. Entronado en nuestra alabanza y te coronamos